Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, viernes 20 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre el mandamiento principal, tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público y hoy vemos cómo uno de los fariseos se acerca a preguntarle a Jesús, pero no para saber, para conocer y profundizar en la palabra de Dios, sino para ponerlo a prueba. Los fariseos quieren hacer caer en Jesús. ¿Y en qué consistía esta trampa? Dice la palabra: en aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Ciertamente los fariseos habían desprendido de los 10 mandamientos 613 preceptos, y la trampa de esta pregunta consistía en tomar un precepto como el principal de todos, descuidando los demás. Y en esto había mucha discusión entre los mismos fariseos. Y por eso este fariseo no desea saber la palabra de Dios, sino ponerlo a prueba, desprestigiarlo delante de los demás. Y por eso, queridos hermanos, nosotros hemos de tener mucho cuidado. Dios es tan grande y tan bueno con nosotros, es tan misericordioso que nos ha revelado su palabra. Esa gran palabra de Dios contenía en lenguaje humano. Y por ello hemos de tener esta reverencia y este respeto a la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios escrita. Por eso, queridos hermanos, no tengamos esta actitud de los fariseos que quieren poner a prueba a Jesús, que no manipulemos la palabra de Dios y no la convirtamos en simple precepto humano. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor el don del temor de Dios, para que tratando con respeto y veneración la Sagrada Escritura, tengamos cuidado de no convertir la palabra de Dios en simples preceptos humanos, y que tampoco utilicemos la palabra para manipularla y dejar mal a los demás, sino más bien pidamos la gracia al Señor de meditar su palabra para ponerla en práctica y así hacerla carne en nuestra vida, no como estos fariseos que estaban discutiendo simplemente por el precepto más importante. No, que vivamos la palabra, que nos enamoremos de la palabra de Dios, que la meditemos, que la rumiemos en nuestro corazón para que la hagamos carne, que ese amor de Dios en nosotros se manifieste en obras de misericordia. En segundo lugar, queridos hermanos, la palabra nos dice que Jesús respondió a este fariseo que el primer mandamiento, el principal de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Qué hermoso, queridos hermanos. Así hemos de amar a Dios. Jesús nos invita a reconocer que lo principal de la palabra es esta experiencia de amor de Dios, de su misericordia, para que también nosotros, en reciprocidad, amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. ¿Y qué significa amar a Dios con todo el corazón? En el corazón se libran las grandes batallas. En nuestro corazón se encierra tanto lo bueno de nosotros como lo no tan bueno, como lo malo. Es decir, que Jesús nos invita a amarle con todo lo que somos, con todo lo bueno y lo malo que hay en nosotros. Él nos invita a amar a Dios con toda el alma, es decir, hasta el último suspiro de nuestra vida, hasta el cansancio, hasta expirar el último suspiro. El alma es principio de vida, principio vital, y así hemos de amar al Señor con toda nuestra vida hasta el último aliento de nuestra vida. Y finalmente con toda tu mente, en donde discurre todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, y así hemos de amar a Dios con todo lo que somos. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor que rememoremos siempre la palabra de Dios,
ante las pruebas. Jesús responde a este doctor de la ley con la palabra de Dios, que también nosotros, ante las pruebas y ante las dificultades, ante el engaño del maligno, rememoremos siempre la palabra de Dios y que meditando en la palabra, amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y finalmente, queridos hermanos, Jesús pone en relación el mandamiento principal y primero con el mandamiento segundo, con el amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Qué hermoso, queridos hermanos. Jesús nos recuerda que ese amor de Dios se manifiesta también en el amor al prójimo. Tiene relación. El segundo es semejante a él. Mientras amamos al prójimo, estamos manifestando nuestro amor a Dios. ¿Y cómo hemos de amar al prójimo? Como a nosotros mismos. Y esto es algo muy importante, queridos hermanos. Desde una perspectiva espiritual hemos de amar al prójimo con la caridad de Dios, es decir, con el amor de Dios. Y también nosotros mismos hemos de amarnos así. Hemos de amarnos con el amor de Dios, acogernos tal cual y Dios nos acoge. Pero también tiene una perspectiva existencial muy interesante, muy hermosa, que nos habla también de este encarnar nuestra fe. Amarás a tu prójimo como a ti mismo significa que así como nosotros cuidamos de nosotros mismos, en la misma medida hemos de cuidar al prójimo. Amar al prójimo significa preocuparnos por él, cuidar de él. Es nuestra responsabilidad. Nuestro próximo, nuestro hermano, es nuestra responsabilidad. Y por eso el Señor nos invita a que hemos de cuidar de nuestros hermanos con el mismo cuidado con el que nos dedicamos a nosotros mismos, en nuestras necesidades básicas. Si yo cuido mi aseo, cuido mi alimentación, cuido mi salud, en esa misma medida el Señor me invita a amarle, sirviendo así al prójimo, cuidando de él. Y esta es la caridad cristiana, queridos hermanos. Y por eso le pedimos al Señor la gracia de encarnar nuestra fe con obras de misericordia. Pues así nos lo ha enseñado Jesús. Jesús nos revela que si amamos a Dios, también hemos de amar a nuestros hermanos. Pues nuestro amor a Dios se manifiesta en este amor al prójimo. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor la gracia de manifestar nuestro amor a Él en el amor a nuestros hermanos. Que el Señor encienda en nuestros corazones este espíritu de caridad. Y así también el Señor nos conceda la gracia de cuidar de nuestros hermanos y de sus necesidades en la misma medida que cuidamos de nosotros mismos. Que ese cuidado de nosotros también lo manifestemos cuidando a nuestros hermanos, especialmente en sus necesidades, en la salud, en la alimentación, pero también en la vida espiritual. Que también nos preocupemos de anunciar la palabra de Dios, de manifestar el amor de Dios a nuestros hermanos. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos revelas hoy el mandamiento principal y primero. Te pedimos, Jesús, que nos concedas ese corazón vigilante para no manipular tu palabra, para no manipular la Sagrada Escritura, sino más bien que seamos humildes para coger tu palabra tal cual es, que nos dejemos convertir por ella. Ayúdanos, Jesús, a no reducir tu palabra en simples preceptos humanos, que más bien meditemos tu palabra y la pongamos en práctica para hacerla carne en nuestra vida. En segundo lugar, Jesús, te pedimos que en nuestros momentos de dificultades, de dudas, de tentaciones del maligno, de engaño, traigamos a nuestro corazón tu palabra, que rememorando tu palabra ante estas pruebas y dificultades, amemos al Padre Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, es decir, con todo lo que somos, con lo bueno y lo malo, hasta el último suspiro de nuestra vida y con todos nuestros pensamientos y deseos. Y finalmente, Jesús, concédenos la gracia de manifestar este amor de Dios en el amor a los hermanos. Concédenos el don de la caridad, enciende en nosotros tu amor, para que en la medida que cuidamos de nosotros mismos, cuidemos también de nuestros hermanos, especialmente en sus necesidades, en su salud, en su alimentación, en su vestimenta, en su vivienda, en definitiva, en su dignidad humana, pero que también nos preocupemos de su salud espiritual. Danos este celo apostólico para manifestar este amor de Dios a todos nuestros hermanos. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.